esta ocasión vamos a desarrollar la lección 3.3, aplicaciones de la función lineal, parte 3. Es una lección bien interesante, pero a la vez está bien sencilla. Lo que lleva es un poquito de razonamiento. En el rectángulo ABCD, el punto E se mueve sobre todo el borde del rectángulo, desde A hasta D. Aquí va a recorrer el punto A hasta el D. Luego dice, pasando por los puntos BC, obviamente pasa por aquí y por acá para llegar a D. Eso es obvio. Si se mueve de A hasta D, sobre el borde tiene que pasar por B y C. Va, bien. Cuando E se ha movido X centímetros, o sea que el recorrido que va a dar se va a llamar X, se toma el área del rectángulo AED. Hay que calcular el área asumiendo que va por este lado, luego cuando va por este lado y por último cuando va por... El área se va a llamar Y centímetros cuadrados. Observa las figuras y responde. Vamos a ver las tres figuras, es decir, cuando se mueve por el lado AB, de A a B, y por el lado BC y por último CD. Explica qué sucede con el área del triángulo AED cuando E se mueve sobre el lado AB. Es decir, mire, X debe de valer de 0 a 5. Oiga, de 0 a 5. ¿Pero por qué, profe? Vea la altura, ¿cuánto es? 5. Y parte desde A. ¿Cuál es la altura del de este triángulo? Asumamos, para ver altura, la altura es esta, ¿ve? Asumamos que puede verlo usted reflejado por encima. Pues esta es la altura y esta es la base. Como que el triángulo está de cabeza. Usted visualícelo nada más reflejado sobre la base 8. Aquí arribita, imagínese. Entonces esta es la altura. ¿Qué pasa con la altura? La altura obviamente va desde, mire, mayor o igual a 0, dice. ¿Ve? X mayor o igual a 0 y menor o igual a 5. O sea, va de 0 a 5 porque empieza del punto A. ¿Estamos claros ahí? Entonces empieza a despegar la altura, empieza a subir y aumentar la altura. ¿Hasta dónde va a aumentar la altura? Si sabemos que nos estamos moviendo sobre el lado AB, de aquí hasta aquí. Ese estamos analizando. Entonces, obviamente, la altura lo más que puede ser es 5. Va de 0 a 5. ¿Cómo sería el área? Explica qué sucede con el área. Obviamente, como el área del rectángulo se calcula base por altura entre 2 y empezó desde 0, aquí empieza a aumentar el área. ¿Por qué? Porque la altura va aumentando. ¿Sí? Y eso es lo que nos dice, ¿ve?, la solución. Al observar el punto E se debe concluir que el punto E se mueve sobre el lado A, el área va aumentando. Eso es obvio porque la altura va creciendo. Veamos aquí. Ahora aquí, si queremos ver el área de cuánto X va a ir, dice, X va de, como X se llama el movimiento, X sería desde acá hasta donde ha recorrido todo esto y esto. ¿Sí? Entonces X va a ir desde 5 hasta donde X va a ir desde A hasta C. Todo esto, ¿cuánto suma? Aquí hay 5, vean la altura, y 8, porque este lado de acá es igual a este de acá. Entonces, como se va a mover desde aquí hasta aquí, la X tiene que ir desde 0 hasta aquí, 13. Ahora bien, lo que sucede es de que dicen que X va de 5 a 13 porque solo estamos analizando, dice, cuando se desplaza de B a C. Y desde aquí ya van 5. Entonces va desde 5 a 8. El lado BC es estrictamente de 5 a 8. Aunque X va desde aquí hasta acá. ¿Sí? Es lo que va avanzando. Ahora bien, de 5 a 8 solo estamos analizando esto. ¿Qué pasa con el área? Vea el área. Sería la base 8 por la altura. Y la altura es del vértice del triángulo perpendicularmente a la base. La altura viene a ser precisamente el mismo lado AB o DC, ¿sí? Es decir, la altura por donde, perdón, no estaba enfocando, la altura por donde sea que lo vean de este triángulo siempre va a ser la misma, ¿ve? Pongámoslo aquí el punto, la altura sería siempre esta, o sea 5. Entonces, ¿qué podemos concluir? La base es 8 siempre y la altura siempre va a ser 5, entonces el área no cambia desde B a C, ¿ve? Cuando B se mueve sobre BC, el triángulo mantiene constante, pues su base es 5 y su base es 8 y su altura es 5. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el área? Base 5 por altura, base 8 por altura 5, 40, entre 2, 20. El área de este triángulo siempre va a ser 20 cuando se mueva de B a C. ¿Sí? Chivo. Discúlpeme que por ratos me pierdo el enfoque. Me enfoco aquí, enfoco allá y hablo y no ven lo que digo. No ven lo que estoy señalando. Ahora vamos al último. De C a D. De C a D. ¿Qué pasa con C a D? Pues entonces X va a ir de ¿cuánto? X va desde 0 hasta
Aquí hay 5 más 8, 13, más otros 5, van 18. X va de 0 a 18, sí. Pero nos interesa el tramo, el último tramo de C a D. Dios nos pide de C a D. Pues aquí ya van 13, entonces va de 13 ¿a cuánto? A 18. X tiene que ir de 13 a 18, porque X es todo el recorrido. Entonces la base, ustedes vean que el área empezó a disminuir, pues el triángulo empezó a hacerse cada vez más pequeño. Entonces en ese tramo concluimos, veamos, que el área del triángulo disminuye hasta llegar a 0, pues cuando llegue a D ya no habrá triángulo, será una sola línea. Muy bien. Luego dice, expresa el área del triángulo cuando se mueve de A hasta B, cuando se mueve de B a C, el área. Entonces para eso recordamos nosotros la fórmula del área, base 8, la del primer triángulo, recordemos el primer triángulo. Aquí lo tenemos, la base es 8 por la altura, como la altura no la conocemos, ¿sí? Sería X entre 2. Entre 2 se simplifica aquí por un medio, que es lo mismo. Entonces base por altura, base 8 por altura X, 8X entre 2, 4X. Aquí está. Pero ese es el área de 4X cuando X va desde 0 a 5, ¿eh? De 0 a 5, ¿sí? ¿Vamos bien? Veamos en el otro, base, ¿cuál era la base? 8, por la altura, 5, siempre iba a ser 5, base por altura, 8 por 5, 40, entre 2, 20, el área es 20, vea, 20, Y es igual, como Y es el área, Y es igual a 20 cuando X es de 5 a 13, ¿se recuerda el tramo de 5 a 13? ¿Verdad? De aquí de 5 a 13, ahora vamos al último, ¿cuál sería la base de este? 8. ¿Cuál es la altura? Aquí hay un cambio, póngale mente a la altura. La altura sería este pedacito de aquí, no es X. X es todo esto, ¿ves? Pero ¿cuánto vale esto, profe? ¿Sí? Todo este recorrido, desde aquí hasta aquí dijimos que valía 18. Para conocer esta altura, a todo ese 18 le tenés que quitar el valor de X, que es el recorrido, porque este es el recorrido del punto. Entonces, la altura vale 18 menos X. La base 8 por la altura 18 menos X, mire, base 8 por altura 18 menos X entre 2. Entonces aquí 8 entre 2 es 4, ahí está, y 4 por 18 es 72 y 4 por X 4X. Aquí lo quiso simplificar el 2 con el 8, quedó el 4. Y aquí está, esta sería la ecuación Y igual a 72 menos 4X cuando Y, ordenándolo, menos 4X más 72 cuando X va de 13 a 18. Bien, eso sería todo, señor. Ahora les voy a dar la pista para lo que les piden. Representa gráficamente, dice, en el mismo plano el área del rectángulo cuando se mueve de A al lado B. Quiere decir que ahora lo que quieren es que grafiques las ecuaciones. ¿Cuáles? Vea. Quieren que grafiques en este plano la ecuación, por ejemplo, del área de la primera, que era de A a B, cuando se desplaza de A hasta B. El área era 4X cuando X iba de 0 a 5. La otra ecuación que había quedado Y igual a 20, pero cuando X iba de 5 a 13. Y la última que es menos 4X más 72 cuando X va de 13 a 18. Esto es lo que quieren. ¿Qué es lo que vamos a hacer realmente? Lo que vamos a hacer realmente es una gráfica parecida a la lección anterior. Vea. ¿Qué quiere decir entonces? Que yo voy a graficar estos pedazos de recta. Son pedazos de recta. Por ejemplo, la primera sería de 0 a 5. O sea, de 0 a 5. Hasta aquí, ¿ve? Hasta aquí va a llegar mi gráfica. Hasta un pedazo. ¿Cómo sería? 4X. ¿Puedes graficar 4X? ¿Cuál es el intercepto? 0. Chivo. ¿Por qué? Porque no está el más B. O sea, es un más 0. Y la pendiente dice, le agrego un 1, 1 a la derecha, subo 4. 1 a la derecha, subo 4. Aquí, ven, mira. Esa recta yo la voy a trazar, pero la voy a trazar hasta que llegue al punto 5, hasta por aquí, ¿ve? Si usted con regla lo va a hacer bien. Hasta ahí. Ya se acabó. Luego dice la recta cuando va de 5 hasta 13, aquí está el 13, es 20. Siempre es 20. No cambia, mira. Ya le dejo el otro pedacito cuando va de 13 hasta 18. De 13 a 18. ¿Cómo iría esa gráfica? ¿Sí?
¿Iría para acá o iría para acá? Piénselo.